Buenas noches, profesora Rebeca. Mi nombre es Sheila Ivette López y le voy a mostrar mi cuadro descriptivo de la actividad 3 acerca de la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es el método mediante el cual las operaciones de la administración pública del Estado serán mostradas. Estas deben ser transparentes y oportunas y de fácil interpretación para que al momento de tomar las decisiones necesarias para el desarrollo sustentable del país no se, no se tomen malas decisiones. El propósito es lograr los objetivos a los que están destinados los recursos públicos de todos los mexicanos. Como sabemos, los mexicanos contribuimos con el ingreso público mediante los impuestos y muchas veces los impuestos no son suficientes para solventar los gastos públicos. Es por eso que el Estado adquiere deuda pública, ya sea interna o externa. La contabilidad gubernamental ha tenido grandes cambios, algunos de estabilidad y algunos de inestabilidad. Como voy a mencionar en mi cuadro descriptivo, en antecedentes. La contabilidad gubernamental en México, así como la hacienda pública, ha tenido grandes cambios a lo largo de los años, y esto implicó periodos de estabilidad e inestabilidad, como la época precolombina, época virreinal, época independiente, época porfirista, época postrevolucionaria y época contemporánea. Como anteriormente estudiamos este tema, y para mí las épocas más relevantes fueron la independiente y la época porfirista. La independiente por su largo periodo de inestabilidad, debido a la lucha por la independencia, se vino una baja en la economía del país y debido a esto hubo pobreza. En la época porfirista hubo grandes cambios, debido a que se implementaron los medios de transporte para tener mejor acceso y mejor comunicación con los países externos. En la época contemporánea, es la actual, la que vivimos, se puede decir que ha tenido grandes cambios también debido a la tecnología que se ha implementado, ya que mediante ella podemos tener mejor acceso a las cuentas y mejor organización en el momento de presentar los estados financieros. En el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC. Es aquí donde van a estar plasmados todo el sistema contable. La ley de contabilidad gubernamental debe tener cumplimiento exacto y diligente de lo que establece la ley de orden público, preinscripción o norma para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación. Es decir, que la ley de la contabilidad gubernamental debe dar cumplimiento dentro de estos poderes públicos. La contabilidad gubernamental tiene más de un siglo de haber aparecido. En el transcurso de este tiempo ha logrado un desarrollo notorio, ya que se ha ido adecuando a las necesidades de acuerdo al tiempo que va pasando, para que su respuesta a la demanda pública sea eficiente y eficaz. Pues sí ha tenido grandes cambios, aunque no ha acabado totalmente con las diligencias de la sociedad, pero sí ha tenido implementación de programas sociales muy importantes y ha disminuido la pobreza. La contabilidad gubernamental es una rama de la teoría general de la contabilidad que se aplica a las organizaciones gubernamentales. La contabilidad gubernamental será exclusivamente de las entidades gubernamentales, en este caso, el Gobierno de México. En el sistema de contabilidad gubernamental, el artículo 34 de la Ley de Contabilidad se establece que los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa, es decir, que de los 3 poderes del Estado debe tener registro que sea en una sola cuenta, o sea, que pueda tener la posibilidad
de revisar que todas las cuentas y todas las operaciones que se realizan puedan estar presentadas en un solo lugar para que puedan ver las operaciones de el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. De acuerdo con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 16, el registro debe ser armónico, delimitado y ser específico en cuanto a las operaciones. Dice, y los estados financieros deben ser confiables, oportunos, comprensibles, periódicos, comparables, expresados en términos monetarios. Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados en las mismas. Es decir, que las operaciones deben de estar bien cimentadas y estructuradas para que la toma de decisiones sea adecuada de acuerdo a cubrir las necesidades sociales. Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económica. Es importante que todos los registros contables se tengan debidamente, que sean oportunos y que estén debidamente estructurados, ya que esto ayudará a prevenir problemas financieros futuros y ayudará a tomar mejores decisiones. Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean estas internas o externas. Deben de ser en orden cronológico, conforme vayan pasando las operaciones, deben ser presentadas bien ordenadas para que cuando sea el momento de revisarlas se facilite la fácil interpretación. Permitir que la información que se produzca sobre el sector público se integre en el sistema de cuentas nacionales. Aquí es donde se encuentran todas las cuentas que son flexibles y coherentes para que la contabilidad gubernamental sea adecuada. Dar a conocer a la sociedad en forma clara y transparente la situación financiera del gobierno estatal. Esos son los objetivos. Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, tendiente a optimizar el manejo de los recursos. Emitir, integrar y consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas las operaciones. Es necesario que todas las operaciones, todos los gastos que se realizan para las políticas públicas, para inversión de algunos programas sociales y todo lo que se necesite para el gasto público sean registrados y se integren a las carpetas debidas. Permite la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado al cumplimiento de los fines y objetivos del ente público. Las políticas públicas son los gastos y deben de estar, los gastos deben de estar cimentados o deben de estar apoyados en las políticas públicas. Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias, propiciando con ello el registro único, simultáneo y homogéneo. Como decía, deben de presentar las operaciones conforme van realizando los gastos, los ingresos, depende los movimientos que hagan, las operaciones que se realicen, deben de estar siempre bien respaldadas, deben estar coherentes, deben estar transparentes y deben de estar conforme fueron pasando. Atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre las finanzas públicas. Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos. Dar soporte técnico, documental a los registros financieros para su seguimiento, evaluación y fiscalización. Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas. Debe ser transparente la
las operaciones que se realicen y deben de estar fundamentadas en el gasto. Sustancia económica. Los postulados son la sustancia económica, entidad económica, existencia permanente, relevación permanente, importancia relativa, registro de la información presupuestaria, consolidación de la información financiera, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia. Estas son las cuentas importantes que van a estructurar la contabilidad gubernamental. Los objetivos y obligaciones de la contabilidad gubernamental. La principal debe ser con el ente público. La contabilidad gubernamental está enfocada a las organizaciones públicas, en este caso, el Gobierno de México. Integración de la información. Cuantificación en términos monetarios, es decir, en dinero. Base de registro, periodo contable, debe tener tiempo de corte, tiempo de entrega y momentos en que se realizaron los gastos, los ingresos y adquisición de deuda, si es el caso. Costo histórico, existencia permanente, relevación suficiente, importancia relativa, consistencia, control presupuestario y cumplimiento de las disposiciones legales. Esto evitará que haya futuros problemas en la economía del país. Pues bien, este es mi cuadro descriptivo y como conclusión, este trabajo abordó las características y la estructura que debe tener la contabilidad gubernamental. Además, podemos concluir que la contabilidad gubernamental debe ser clara y sobre todo, a mi parecer, debe tener innovación tecnológica, ya que le permitirá controlar el registro de las cuentas de los estados financieros. La contabilidad gubernamental debe cumplir con los resultados esperados y rendir las cuentas necesarias. Además de que debe ser relativamente uniforme y debe estar bien documentada, además de simple de aprender y de operar. Es importante que la administración pública administre bien los recursos que hay en el capital del Estado, ya que si excede el límite del gasto, tendría que adquirir una deuda y esto implicaría tal vez el aumento de impuestos a los ciudadanos y futuras contingencias económicas. Pues este es mi tema, este es mi cuadro descriptivo. Le agradezco mucho la atención y que pase excelente noche.